¿Cómo están, amigos? Y bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. La verdad, muchísimas gracias. Suscríbanse al canal si les interesa cosas de Goldwyn, si les interesa viajes por Miami. Suscríbanse. Ya cumplimos 2000 suscriptores y eso es un montón para nosotros. Y estamos muy contentos con ustedes. Muchísimas, de verdad, gracias. Hoy quiero hablar de cómo conectar el CarPlay sin tener el famoso intercom. El CarPlay de la Goldwyn 2018-2019, si no se conecta mediante un Sena o un Cardo intercom, no lo podemos usar. Yo creo que es por una medida de seguridad que Goldwyn hizo que el CarPlay se use de esta manera. No es como un auto. El CarPlay se conecta mucho más fácil en un auto, pero no en una moto. Así que hoy te voy a demostrar cómo conectar el CarPlay de tu Goldwyn por muy poco dinero, muy poquito dinero. Un intercom más barato, uno de los más baratos, perdón, puede estar costando alrededor de 150 a 200 dólares por unidad. Quiere decir que si le vas a poner el intercom para ti y tu acompañante, tendrías que gastarte unos 400 a 500 dólares. Y eso me parece que es muchísimo dinero solamente para usar el CarPlay. Sí, es verdad que el intercom sirve para hablar por teléfono mientras estás manejando, para hablar con el acompañante mientras estás manejando sin tener el ruido del viento. La verdad que es a mí me gusta mucho, pero reconozco que es un poquito caro y que mucha gente ni siquiera tuvo ni uno, quiere tenerlo, ni le interesa. Pero sí le interesa tener el CarPlay. Así que yo te recomiendo que uses este dispositivo que realmente está muy bueno por una cuestión de que es muy barato, cuesta alrededor de unos 15 dólares a 20 dólares. Lo puedes conseguir en Amazon. Igualmente yo te voy a dejar la descripción aquí para que sea más rápido llegar al que es el correcto y es muy fácil conectarlo. Así que nada, vamos a ir a mi moto, vamos a conectarlo y vamos a sacar conclusiones. Vamos. Ahora sí, una vez que tengamos nuestro dispositivo Bluetooth bien cargado, nos vamos a la Goldwyn y giramos en el Ignition Switch una vez hacia la derecha. Con la rueda de navegación nos vamos hasta ajuste de audio, cliqueamos, nos va a aparecer el siguiente menú, bajamos hasta configuración Bluetooth, cliqueamos y nos va a aparecer el siguiente menú. Ahora sí, nos vamos hasta donde dice sincronización HS conductor. Cliqueamos ahí y nos va a aparecer el siguiente menú. Una vez que estamos aquí, giramos la rueda de navegación hasta solicitud, pero no cliqueamos nada, porque primero tenemos que prender nuestro dispositivo MPOW Bluetooth. Mantenemos nuestro dispositivo pulsado 10 segundos hasta que empiecen a flashear una luz roja y azul. Ahora sí, ya podemos cliquear en solicitud y esperar a que se enlace nuestro dispositivo Bluetooth. Una vez enlazado el dispositivo, ya podrías conectar tu teléfono con el cable, pero recuerda que siempre el teléfono tiene que estar desbloqueado antes de conectar el cable. Ahora sí, ya podríamos usar el CarPlay de nuestra Goldwyn. Lo importante es que este dispositivo siempre va a estar conectado a tu Goldwyn. Cuestión que este proceso nunca vas a tener que volver a repetirlo. Solo vas a tener que enchufar tu teléfono al cable de tu Goldwyn. Bueno, amigos, se dieron cuenta lo fácil que es. La verdad que es muy sencillo, sirve muchísimo, te da 15 horas de reproducción de música, que eso es un montón. Nadie usa 15 horas, nadie está arriba de la moto 15 horas. A lo sumo uno está 4 o 5 horas y siempre está cargado. Y lo bueno que tiene esto es que es un Bluetooth 4.0, conexión rapidísima, se conecta y se desconecta súper fácil. Es más, cuando dejas de usarlo y te olvidaste de apagarlo, lo que sea, él solo, cuando ve que ya no hay conexión con la moto, se apaga. La verdad que está muy bueno, ahorra batería, no es que lo vas a usar al otro día y decir, uy, se quedó sin batería, me olvidé de apagarlo. No, él se desconecta solo y se apaga solo, por supuesto. Así que nada, me parece que es una buena opción, ténganlo en cuenta. Por 15 a 20 dólares creo que vale la pena, es un muy buen accesorio para tener en tu Goldwyn 2018-2019 y fácil de conectar, que eso es lo más importante, súper fácil de conectar. Así que nada, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima, suscríbanse, aprieten la campanita para estar informados de nuevos videos y por supuesto regalamos un me gusta y nos vemos en la próxima. Dale, gracias.